Esto es Forma, un podcast para reflexionar y repensar el diseño gráfico. En cada episodio, teoría, práctica, procesos, pasado, presente y futuro, dudas, certezas y visiones personales. La idea es buscar otras formas, menos rígidas, discriminatorias y prejuiciosas, más locales, sustentables e interdisciplinarias. Este podcast es una pregunta abierta a quienes hacen, piensan o usan diseño día a día. Soy Sebastián Gaguín y les doy la bienvenida a Forma. En este episodio le damos la bienvenida a Laura Barsky, diseñadora gráfica e ilustradora graduada en la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Gestión Cultural y Comunicación en Flaxo. Comenzó diseñando discos y libros relacionados al ambiente musical. Luego, amplió su trabajo en el mundo de la ilustración y la dirección de arte para proyectos culturales. Fue docente durante 10 años en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y actualmente codirige el posgrado en Ilustración Profesional en la misma universidad. Invitamos a Laura para charlar sobre su perfil multifacético, la subjetividad y la expresión en el mundo de la ilustración y el diseño, y la importancia del trabajo colaborativo y la autogestión. A continuación, la entrevista con Laura Barsky. Bueno, bienvenida, Laura. Gracias por visitarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Voy a empezar por el principio, que es... vos solés contar que ya desde chica querías ser diseñadora, ¿no es así? Sí, hoy habría que preguntarse qué es ser chica. Desde muy joven. Hoy mi hijo de 10 años me dijo, en mi infancia, hablando en pasado. Uy. Entonces digo, bueno, sí, yo creo que desde chica, Bueno. en mis parámetros actuales. ¿Qué pensabas que significaba diseñar en ese momento y cómo cambió con los años? Está buena la pregunta. En esos... A ver, cuando yo dije quiero estudiar diseño, fue como cuento siempre, porque vi un trabajo que estaba haciendo una persona para la materia diseño de la carrera. Y eso me bastó. No me hice muchas más preguntas, pero esa sensación de, eso me gusta, eso está buenísimo, y dar un paso más en la formación puede ser algo bueno, ¿no? En el secundario creemos que es el horror, ¿no? A ver qué viene ahora. Entonces, eso ahí ya me maravilló sin preguntarme demasiado. Pero tenía que ver en ese momento con la idea de poder crear algo, que es una palabra con la que hoy estoy súper peleada, ¿no? La idea de creatividad. Pero en ese momento la idea de poder crear algo, poder construir algo a partir de un gesto creativo, esta idea de construcción y creatividad juntas, me bastaron, no me pregunté mucho más. Y cuando empecé a estudiar, y a eso se le sumó todo lo simbólico, lo interpretativo, ahí ya me enamoré por completo. Y eso sí, fue cambiando, y hoy, no sé, podemos estar hablando 4 horas acerca de qué es lo que creo que es diseñar, ¿no? Como que mi percepción se ha ido complejizando, digamos, ha ido ganando más capas, me parece. Lo volvió como más interesante, pero bueno, de eso se trata, crecer un poco. Y mientras estudiabas, ¿ya empezaste a hacer algunos proyectos? Digamos, podríamos llamarle a trabajar, aunque tal vez no siempre era pago o no pago, pero hacer proyectos. Sí, no sé, yo creo que ya yo hice el CBC en un año y ya en primer año estaba trabajando. Como decís, algunas cosas pagas, otras no, pero para mí siempre era trabajo, ¿no? Yo me lo tomaba como con esa seriedad. Y al principio eran proyectos como muy autogestivos, los proyectos per se. Entonces no es que era el eslabón mal pago, todo estaba mal pago. Entonces no había tanto conflicto ético en ese sentido. Y de hecho sí, yo siempre quise trabajar el diseño en relación a la música, era lo que me entusiasmaba de entrada. Y lo primero que empecé a hacer fueron proyectos de diseño de discos de bandas muy amateur, de chicos de mi edad. Y estuvo buenísimo porque
¿no? Esta cosa académica del laboratorio, que siempre es como muy, muy bonito, muy interesante de lo conceptual, pero muy poco arraigado en lo que es la realidad, eh, lo compensaba con estos laburos en donde había que generar objetos concretos y además generalmente sin presupuesto. Entonces eso me permitió como tener la ejercitación doble. Y al mismo tiempo también haciendo laburos pagos de todo tipo, ¿no? Como cuando arrancamos, que lo que cae lo haces. Me acuerdo las primeras cosas, mi viejo y mi vieja son médicos y hacía los pósters médicos para los congresos, ¿no? Eran unos ploteos gigantes llenos de información con fotos muy asquerosas y estaba fascinada y era una entrada de dinero y era la manera de poder ejercitar cuestiones que también estaba viendo en la facultad, pero como una mirada del uso real. Había digamos, un agujero, tal vez alguna distancia muy grande entre eso que pasaba en la facultad y eso que pasaba en el mundo, entre comillas, real. Había un agujero, yo veía un agujero en ese momento y creo que había otro agujero que tal vez en ese momento no podía ver, pero lo vi después con la distancia. El agujero que había era que yo me tomaba cada trabajo por fuera de la facultad como si fuera un ejercicio de facultad. Entonces me lo tomaba con mucha, bueno, es que yo tomaba la facultad con mucha responsabilidad. Lo tomaba con mucha responsabilidad también, pero me cuestionaba mucho lo que hacía, me preguntaba, como que trataba de no hacer las cosas por defecto, ¿no? Como que le trataba de meter cabeza y me pasaba, bueno, por ejemplo, los pósters médicos, que generalmente los hacía al mismo lugar donde se ploteaba gratis, les hacían el diseño, ¿no? Entonces no había una búsqueda. Entonces yo ahí veía como un agujero entre el hacer un proyecto con búsqueda y un proyecto por defecto, ¿no? Entonces ahí veía como eso, que en el mundo real, en ese mundo real, yo lo veía como un poco, vamos a decirlo, chato en relación a lo que veía en la universidad, ¿no? En los laboratorios de la universidad. Pero después, esto otro que te digo, ¿no? Estas como dos patas y esta cosa en la que me fui volviendo más crítica de la universidad vista como laboratorio, en donde no hay un comitente, no estás diseñando para nadie y es como un monólogo y es esta cosa, una palabra muy linda que escuché la otra vez del ego trip, ¿no? Como un viaje hacia el ego de los diseñadores que no tiene fin, porque del otro lado tenés un docente o una docente que lo que busca es otra cosa, no existe el comitente. Y, y diseñar tiene que ver con esto que ahora está tan de moda, ¿no? De la co-creación, pero es eso 100%, o sea, estás diseñando para una persona que tiene ciertas necesidades, ciertas cuestiones que tiene que resolver, y vos sos un ida y vuelta con esa otra persona. Y eso en la universidad no existe. Y eso es una cosa como complicada y no resuelta desde mi punto de vista. Pero tampoco es que sepa exactamente cómo resolverlo, porque tampoco creo que la universidad tenga que ser los recursos, como la hacedora de recursos gratuitos para empresas que a cambio de pasantías te dan la posibilidad de aprender gracias a ellas, ¿no? Entonces no es que no digo que tenga que ser ese sistema de implementación, pero sí creo que en la universidad está bien que haya un espacio de laboratorio que nos permita pensar escenarios que todavía no están establecidos, porque creo que parte de la función del diseño es poder imaginar escenarios posibles y no darlos por hecho. Entonces, esa parte del laboratorio creo que tiene que ver con eso y está bien, pero no hay. No se mete el territorio en la universidad, ¿no? Falta eso. Entonces faltan datos concretos de la realidad, problemáticas concretas de la realidad, que inclusive, por ejemplo, tenga que ver con hablar de números, hablar de dinero dentro de la universidad. Es un tabú absoluto. ¿Viste? Parece que diseñamos por amor al universo. Entonces, todas esas temáticas tienen que entrar. En tu trabajo
Hay una mezcla como de un poco de identidad, diseño tipográfico, lettering, esquemática, ilustración. Para mí representás muy bien como una estirpe más actual del diseño que no está encasillada así como en un solo rubro, por así llamarlo. ¿Eso fue una búsqueda intencional tuya? Mira, la verdad es que yo activo mucho desde la intuición y, y esa intuición me lleva a hacer y después del hacer, de la praxis, aparece una reflexión, ¿no? Entonces yo no reflexiono antes, como que mis impulsos me van llevando por un lugar y después digo, a ver, ¿por qué hice esto? Y voy teniendo como otra mirada acerca de eso. Entonces esta cosa así como de muchas patas, que yo digo como medio arácnida, tiene que ver con culo inquieto, con aburrirme rápido de las cosas, o sea, fijarme un desafío y cuando dentro de ese desafío de repente me siento excesivamente cómoda, estoy automáticamente buscando un desafío nuevo porque me aburro, ¿no? Entonces esos devenires tienen que ver un poco con eso, con la búsqueda interna de estar haciendo cosas distintas que me motiven. Pero después, si yo lo miro como en perspectiva, creo que también se relaciona con una idea que tengo yo del diseño, que de un diseño, de una mirada de diseño más abierta, más flexible, ¿no? La especificidad me parece que en este contexto que nos toca no es como un plano muy accesible por un montón de cuestiones. Entonces, bueno, creo que también tiene que ver con eso y además con cada terreno nuevo en el que me meto, que suele ser por curiosidad, o sea, siempre que entro en algo nuevo digo, no, pero esto es por curiosidad, no es que me interese laburar de esto, ¿no? Y después de alguna manera como que lo incorporo y me voy dando cuenta que mi perfil va siendo un poco como más particular, digamos, ¿no? Como yo lo veo como más rico, como que vuelvo a los laburos que hacía antes, o sea, el mismo tipo de proyecto, y ya desde otra mirada, una mirada distinta. Leí que en los proyectos que haces para bandas o artistas en general, lo que haces es más como interpretar una obra o un artista y traducirlo a un universo gráfico. ¿Puedes contarnos un poco sobre ese proceso de traducción, entre comillas? Sí, ahí es donde hablo, ¿no? De como este trabajo colaborativo con la otra parte. Para mí lo más rico que tiene de trabajar con la música es poder meterse en ese universo y en general, ¿no? A mí me interesa mucho trabajar en proyectos relacionados con el ámbito cultural y, y en ese ámbito cada proyecto es un mundo sumamente amplio, rico y a mí me gusta como meterme ahí adentro, tratar de esa idea de interpretación, ¿no? Que me llegue, que me atraviese y que me genere algún cambio también a mí misma y a partir de eso poder generar algo también que sea distinto a lo que yo pueda haber generado en otros momentos, ¿no? Entonces, en relación a la música en particular, por ejemplo, si a mí me llama alguien y me dice, mira, ya está el disco, generalmente no lo agarro. O sea, a mí me gusta ir al momento en que están grabando, poder escuchar los demos, es muy lindo ver cómo las y los músicos graban, ¿no? Y las palabras que usan, de repente, eso está muy filoso, eso está muy pesado, y van solos y solas, van traduciendo eso a universos por fuera de lo sonoro y le empiezan a dar como otro sentido, un sentido visual, material. Y a mí me gusta tener como las antenas alertas en ese momento y poder captar todo eso y ver de qué manera eso se traduce a la visualidad. Y me parece, en esto que hablaba, ¿no? Al principio de lo que para mí era el diseño cuando era chica, esta mezcla de la construcción con lo creativo y cuando entra después lo simbólico, ahí es donde aparece la idea de traducción. Y me gusta también esa manera de decirlo porque también cuando agarramos un texto no tiene nada que, si bien el texto original en otro idioma es el mismo, las traducciones son absolutamente distintas y de hecho las y los traductores son considerados autores también para la ley, ¿no?
Entonces hay algo ahí en la traducción de poder como montarse sobre el trabajo de otra persona y también decir algo sobre eso que me parece como rico. Frente a un proyecto, sea cual sea ese proyecto, te atraviesa, activa tu subjetividad. No sos un ente con una fórmula que viene a aplicarla sobre algo concreto y a resolver un problema que solamente faltaba quien lo resuelva y venís con la metodología y lo resolvés, ¿no? Como poner ahí en primer plano lo que le pasa a quien diseña con lo que está haciendo y cómo lo transforma también, y eso a su vez termina como incidiendo en lo que está proyectando. Sí, sin embargo, al menos en Argentina el diseño gráfico tiene como una historia de estar relacionado con cierta racionalidad, objetividad, funcionalidad. Entonces, como ¿qué lugar existe ahí para la expresividad o la subjetividad? Mira, está bueno porque también es un tema en el que vengo reflexionando bastante, ¿no? El tema de las esferas del diseño. Porque históricamente el diseño se lo vincula a su esfera más, bueno, ¿cómo lo puedo decir? Consumista, ¿no? Mercantilista, ¿no? Esta idea como del diseño haciendo que las cosas resulten más comprables, más vendibles, y operando frente a leyes puramente de mercado. Y después se suma esta otra esfera que vos decís, que es la que tiene que ver con la función, y es esta idea de pensar el diseño como un facilitador, ¿no? Como que de hecho es como una esfera que hoy está muy en boga también, ¿no? Esta idea de las estrategias de diseño facilitadoras de procesos, ¿no? Y son esferas que de alguna manera son propias del diseño, así como también está la esfera del plano estético. Y te decía, son todas esferas que son propias del diseño, pero creo que nos está faltando una mirada un poco más amplia, que es la que habla de la esfera política del diseño. Y en la esfera política, que es la esfera que tiene que ver con la transformación, ahí es donde aparece la subjetividad. Entonces, ni siquiera la estoy planteando desde un lugar ni estético, no, sino también como de postura política, de mirada crítica, analítica, acerca de lo que se está haciendo, de lo que se está diseñando, de cómo se lo está diseñando, para qué se lo está diseñando. Y a esa esfera no se puede acceder si no es con una subjetividad activa y plena. La historia nuestra es la historia de las generaciones modernas, europeas, eurocentristas, y nos vino y la masticamos y la repetimos, pero la verdad es que no sé si tiene que ver con nosotros realmente o no, o qué tanto sí, qué tanto no. Siempre está esa sensación de que no sabemos muy bien quiénes somos. Sí, tal vez un camino desde, hablando de la subjetividad como de subjetivización, pareciera como que en general el diseño va por lados de lo específico cada vez más para un público específico, em, especializándose. Mira, hoy justo releía un texto que me gustó mucho, que no recuerdo ahora la autora, pero no es de acá, que decía, ¿no?, que ella era muy crítica con la idea de pensar el diseño como la resolución de un problema. Se nos trae masticado un problema y quien diseña es la persona que sabe de qué manera resolverlo, no solo resolverlo, sino encontrar cuál es la solución para ese problema. Y lo que ella decía es que en realidad el diseño lo que hace es abrir posibilidades, abrir perspectivas y alternativas a esas posibilidades a su vez también, ¿no? Como que el diseño bien entendido es un diseño que replantea los supuestos problemas, replantea cuál es el lugar al que hay que llegar y empieza a analizar posibilidades sabiendo que no son las únicas, ¿no? Y que se dejan cosas por fuera. Y por otro lado, yo creo además que en esto de las esferas que yo te hablaba del diseño, una esfera más amplia, una mirada más amplia, más política, requiere de un diseño menos específico, como que requiere de un diseño más abierto, más permeable.
como más abierto también al trabajo colaborativo con otras disciplinas. Entonces creo que una formación o una búsqueda sobre lo específico lo vuelve como en un punto más banal también. Mencionaste esta idea de que el diseño siempre viene cuando hay un problema a resolver. Me interesa ese lugar del diseño cuando no hay un problema a resolver, o al menos no es evidente. Em, y, y después de esta etapa en la que tal vez vos trabajaste más en este trabajo de interpretación o de traducción, pasaste más al lado de la ilustración y del lettering, donde hay más una propuesta propia. Bueno, yo en realidad me vuelco al diseño, a la ilustración, digo, un poco por esto que te decía también, como sin pensar demasiado, por una búsqueda personal, ¿no? En un momento esto de trabajar traduciendo los universos de otras personas, y de pronto empecé a sentir que tenía un universo propio que quería empezar a llevar al plano de lo gráfico, de lo visual, ¿no? A contar desde mi propia subjetividad y experiencia. Y empecé a ilustrar a través de talleres, ¿no? Y como una formación muy autodidacta y en ese sentido, autodidacta guiada. Y de repente eso se volvió en trabajo, en un laburo, porque empecé primeras redes sociales a mostrar lo que hacía y de repente apareció gente que veía eso y quería más o menos eso para sus cosas. Y se convirtió en un trabajo. Pero ahí viene lo que tiene la ilustración, que es como esta faceta más autoral también, ¿no? La ilustración tiene la posibilidad de trabajar en relación a necesidades concretas de otras personas, pero se construye desde un universo personal, ¿no? Desde un universo más que viene esto como de la experiencia propia, y de hecho es una disciplina que se rige por el derecho a autor también, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso de diseñar cuando no hay aparentemente un pedido específico? Cuando no hay este problema a resolver, sino más viene de una propuesta propia o hasta tal vez de la autogestión. Siempre hay algo que resolver. En realidad de eso está, o sea, la ilustración como el diseño gráfico son herramientas de comunicación, son disciplinas de comunicación. Entonces, si vos no estás haciendo algo para que otra persona lo recepcione, lo interprete, se lo apropie de alguna manera, no estás generando ni una pieza de diseño ni una pieza de ilustración. De hecho, soy una persona que no se sienta a dibujar porque sí. Nunca, jamás. No, tengo como la cabeza muy deformada del diseño en ese sentido. Yo primero tengo un objetivo que me planteo que puede tener que ver con interpretar, por ejemplo, un texto o interpretar un concepto, desarrollar un concepto o quiero contar, a alguien le quiero contar algo. Y eso ya es un objetivo. Problema, no sé si llamarlo problema, es un objetivo, ¿no? A desarrollar. Entonces eso está siempre. Si no, no. Esa es mi motivación. Pasa por ahí. No hago cosas para guardar en el cajón, digamos. Y la autogestión es eso, es tener muchas ganas de llegar a las demás personas con algo y buscar las herramientas para hacerlo. Y relacionado con eso, creaste junto a Martín Laxman y Florencia Capella el posgrado en Ilustración Profesional en la FADU, así se llama, ¿no? Bastante, Oficialmente. sí, no me acuerdo. Tiene un nombre así. Programa de especialización en ilustración profesional, creo que es. Bien. Bueno, es un espacio que al menos formalmente no existía en nuestro país a ese nivel. ¿Puedes contarnos un poco más sobre ese posgrado? Sí, de hecho surge un poco por esa razón, porque es una disciplina con muy poco, con un espacio de formación muy poco fornido desde lo institucional. Y sin embargo es una disciplina que ha crecido un montón estos últimos años. Hay mucha gente dedicándose a la ilustración, mucha gente ilustrando para el mercado interno, si bien no es muy grande, pero también muchos ilustrando para el mercado externo. Y está faltando todavía, ¿no? Porque bueno, lo nuestro es un granito de arena, pero está faltando
como una estructura que profesionalice la práctica. Y que la profesionalice, justo la otra vez escuchaba también a alguien diciendo, ¿no? Como que profesionalizar la ilustración es quitarle el espíritu, ¿no? Y esa cosa amateur que hace como que sea más reveladora. Y yo digo, no, estamos hablando de profesionalizarla para fortalecerla. Y entonces, bueno, en ese sentido yo creo que sí, que necesita profesionalizarse, necesita tener reglas claras, reglas dichas, que es, bueno, un poco lo que hablaba también del diseño, ¿no? De poder hablar de qué se paga cuando se paga una ilustración, por qué se paga, cómo se calcula, que no es algo caprichoso, que tiene sus lógicas. Entonces, bueno, un poco por eso, y otro poco por también tener ganas de poder compartir todas las cosas que en este tiempo hemos ido adquiriendo los tres, ¿no? Desde la práctica docente, desde la práctica del hacer. Como que hay mucha información que para nosotros está buenísimo poder darle forma y poder transmitirla y poder compartirla. Y que el posgrado funcione, por un lado, como un momento de reflexión sobre el hacer, poder reflexionar sobre lo que se está haciendo, por qué se está haciendo lo que se está haciendo, a dónde estás yendo, ¿no? Como poder tener un parate en donde ya te empezás a ver como alguien profesional que se está dedicando a eso y que lo puede empezar a narrar a sí mismo y a los demás. Y por otro lado, también de herramientas profesionales concretas, ¿no? Que te posicionen en un lugar de mayor seguridad frente al mercado. Me interesa, más allá de esas herramientas concretas, cómo se aprende a generar esa voz personal, esa subjetividad. Nosotros estamos un poco experimentando, ¿no? Sobre eso. Estamos como generando herramientas propias y hacemos todo un trabajo de investigación. Primero investigación acerca de cómo se construye una voz propia. No la nuestra, sino pensándolo en otras personas, ¿no? De qué manera un ilustrador, un artista, alguien que ya tiene una carrera empezada y terminada, ha ido armando su voz propia en relación a quién es, a sus contextos, a las cosas que le suceden, a cómo es la sociedad en ese momento, ¿no? A todo lo que hace que seamos alguien, que es como muy complejo, ¿no? La construcción de identidad o la definición de una identidad, porque justamente lo interesante de la identidad es que es una construcción en permanente desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, primero como herramientas de análisis, de investigación en relación a esto, y después empezar a poder tener esa mirada con respecto a una misma, ¿no? O a uno mismo. Entonces, poder entender desde dónde construimos. Entonces, hay como todo un estudio acerca de eso, de quiénes somos y por qué construimos, que intenta hacer también como un desarmar lo que creemos que somos. Porque también hoy en día, al ser una disciplina que está como más en boga, también empieza a tener como tendencias muy marcadas, ¿no? Y solemos caer, o sea, en este momento así como de estímulo constante, el cerebro tiende a organizar ese estímulo de una manera como muy similar en todos los cerebros, ¿no? Entonces tenemos todos un tablero de Pinterest en la cabeza que nos indica lo que nos gusta en este momento, lo que no tiene que gustar en este momento, y caemos en replicar lo que se supone que tenemos que hacer. Entonces, bueno, como primero desarmar todo eso para después poder entender eso, con un poco más de honestidad desde dónde construimos. También fuiste docente en la FADUBA durante bastantes años, en las materias en tipografía. ¿Qué tiene de especial ese ámbito? Lo que tiene la carrera, yo te decía, ¿no? Que tuve la posibilidad de tener como esta pata en el mundo real del hacer y de la parte más de laboratorio universitario. Yo creo que la formación ni por casualidad se termina cuando terminas la carrera. No se termina nunca en la vida, básicamente, pero ni siquiera una primera fase, ¿no? Es como muy chiquitito y sin dudas aparece ahí la docencia como una posibilidad de seguir profundizando en ese aprendizaje, ¿no? Entonces,
los primeros años de docencia, si se pueden hacer, suelen ser como muy enriquecedores. Entonces, yo siempre sostuve que aprendí mucho más dando clases que siendo alumna. También puede ser que tenga que ver con que lo que aprendí siendo alumna empezó a decantar en el momento en que yo empecé a dar clases, ¿no? Y después se da como una cosa de pertenencia que es muy, muy feroz, ¿no? Y muy feroz en lo bueno y en lo malo. Pues yo ahí sí soy bastante crítica. O sea, te da una cosa de pertenencia que hace que encuentres tu lugar en el mundo, pero que al mismo tiempo hace que invisibilices un montón de otros lugares en el mundo, ¿no? Y de repente empieza a aparecer como la idea de esto es el diseño, y esto es el buen diseño, y todo lo que sucede por fuera está mal. Estoy siendo muy simplista. Que no me odie nadie, ninguno de mis compañeros o compañeras, pero hay algo de eso, y no es solo de las cátedras, digo, es muy universitario eso. Entonces me parece como un espacio maravilloso al que hay que tomar con un poco de pinzas, digamos. Y en los últimos años, todo lo que es, digamos, lo que está fuera de eso, digamos, la educación no formal del diseño, tal vez incluso potenciado por la pandemia, viene como creciendo un montón, sobre todo los cursos online. ¿Qué, qué lugar crees que tiene eso? ¿Va a cambiar el aprendizaje del diseño en ese sentido? Yo creo que estamos con un momento crítico, porque hay que entender todo el tema de cursos online. Son herramientas que para mucha gente son muy importantes. Yo creo que hay que verlo de esa manera. Es otra cosa. No, es otra cosa, es otro tipo de espacio. Y para gente que, por ejemplo, por cuestiones geográficas, no, vive lejos, no tiene acceso, o por cuestiones de recursos, no tiene acceso a poder hacer una carrera universitaria, está buenísimo. Pero no se está formando una diseñadora o un diseñador. Son herramientas, y son herramientas que se pueden utilizar de diferentes maneras, pero son herramientas que está bueno que se abran y se democraticen. Pero hay que entender que es otra cosa. Y creo que es un espacio interesante para ocupar con responsabilidad y sabiendo que el objetivo es ese. Ahora, me parece que en esto que te decía, ¿no? de lo específico, creo que la universidad, y sobre todo la universidad pública, que es el espacio que a mí me interesa, porque me interesa un diseño que pueda pensar el escenario de lo público, tiene unos tiempos y unas burocracias que no son acordes al universo actual. Entonces siempre está desfasada y es muy difícil que agarre el ritmo que se necesita, ¿no? Entonces en esta realidad que yo creo que exige diseñadores y diseñadoras más abiertos, más permeables, con herramientas más diversas, la universidad pública no puede dar eso. Entonces deriva o en cursos que no buscan ocupar ese lugar, sino que están buscando otro lugar, pero que pueden ser mal interpretados así, o en estructuras más pequeñas, menos accesibles, que tienen otros tiempos, que entienden además los tiempos de otra manera, o sea, todo es así, ¿no? Como que el mercado la ve mucho más rápido, la incorpora y te la hace goma. Y acá me parece que está pasando un poco eso, ¿no? Como hay una necesidad de una formación más amplia, pero se está dando muy pocos espacios para ciertas élites y vos decís, ¿y después qué va a pasar con esto? Esto no va a volver al escenario de lo público. Digo, esta mirada más abarcativa, más amplia que necesitamos, otra vez va a quedar encerrada en la esfera de mercado o en la esfera de consumo, ¿no? Y no va a traspasar. Entonces me parece que desde lo que es la formación estamos en un problema. Y también cursaste un posgrado en Gestión Cultural y Comunicación, ¿es el nombre? Sí, se llama Gestión y Política en Cultura y Comunicación, en Flaxo. ¿Qué nombre? Sí, muy largo. Ya a esta altura me lo aprendí, pero me costó. ¿De qué se trata ese posgrado y cómo se conectó con tu experiencia como diseñadora? Básicamente, el posgrado es hermoso y se trata de gestión cultural, de gestionar proyectos, pero con una mirada muy enclavada en lo que es las políticas públicas.
Entonces también como muy pensado desde, bueno, cómo pensar y cómo proyectar y cómo producir políticas públicas en clave cultural, ¿no? Que incidan en el territorio de la cultura. Y relacionado con eso, ¿ves nuevos lugares de las y los diseñadores en equipos de trabajo? Sí, sí. De hecho, yo creo que el Estado necesita muchos más diseñadores y diseñadoras trabajando en la elaboración de lo que se llama el diseño de políticas públicas. Porque las políticas públicas se diseñan, pero se diseñan sin diseñadores, sin diseñadoras. Y hay muy pocos trabajando en el Estado y estaban haciendo cosas muy interesantes. Entonces yo creo, al mismo tiempo, es verdad que por esto que te digo, eh, no se nos forma para eso específicamente. No se nos habla de, bueno, viste, como los ítems de salida laboral que tienen, no aparece trabajo en políticas públicas, desarrollo de políticas públicas, y no te dan herramientas para eso, pero las herramientas están, hay como que ponerle palabras, transformarlas y sobre todo saber explicarlas, ¿no? El mismo Estado no se da cuenta todavía de lo interesante que puede ser sumar a sus equipos de trabajo el diseño como disciplina, pero no el diseño para el diseño, ¿no? Sino que el diseño en relación con las otras áreas. Y últimamente estuviste muy involucrada en la formación de colectivos de diseñadores y diseñadoras en lo profesional, pero también en materia de género. ¿Por qué lo hiciste? Un poco por tedio de trabajar sola, ¿no? La verdad. Entonces también empecé como a pensar proyectos más colaborativamente de no sé, de ir a ferias, por ejemplo, en lugar de tratar de ir sola, bueno, armar aunque sea un grupo pequeño, juntes, para verlo como más divertido que encararlo sola. Y después se convirtió como en una necesidad, ¿no? De poder generar comunidad. A mí lo que me pasó en este pasaje del diseño a la ilustración es que en el mundo de la ilustración descubrí una comunidad que en el mundo de diseño no tenía. Yo en un momento estaba como muy, muy enojada con la comunidad de diseño, como muy peleada, ¿no? Porque esta cosa como más individualista, sálvese quien pueda. Entonces me hacía sentir muy incómoda. Y cuando paso a la ilustración me encuentro como con otro espíritu, ¿viste? Más de compartir, más abierto. Y todo esto a mí se me cruza con una mirada más feminista que la verdad es que si pienso para atrás siempre la tuve incorporada, pero esta era me ha permitido como ponerlo en palabras más concretas. Y ahí me di cuenta que en realidad no es que no es que no hay una comunidad de diseño con ganas de compartir, de colaborar, sino que no era la que yo tenía visible, ¿no? Hay como toda una comunidad absolutamente invisibilizada, también como esta cosa que tenemos, ¿no? Del diseñador, la diseñadora, pero diseñador estrella, ¿no? Como los grandes nombres, también esta cosa de la pieza de diseño, ¿no? Acá, la pieza de diseño, ¿no? Y se pierde de vista los procesos de diseño, ¿no? Como mucho más ricos, más dinámicos, como la construcción detrás de eso. Y bueno, eso, como que una mirada más feminista me acercó a un grupo muy grande de diseñadoras que tenían ganas de pensar el diseño de otra manera, de plantarse frente a la disciplina de otra manera, hacerse otras preguntas y no simplemente demostrar lo bueno lo bueno que era, ¿no? Esa cosa como de estar midiéndose todo el tiempo. Entonces, bueno, en un momento yo estaba consigo muy peleada y esta posibilidad de colectivizar me amigó un montón con la disciplina y me permitió verla desde lugares mucho más ricos, como con muchas más capas, más esferas, como te decía antes. Como diseñadoras y diseñadores, ¿hacia dónde podríamos ir? ¿Qué podríamos seguir cambiando a futuro? Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a hacernos un montón de preguntas, ¿no? Que hoy en día
no se están haciendo. Entonces, si empezamos a preguntarnos frente a cualquier tipo de trabajo, ¿por qué estoy diseñando? ¿Para quién? ¿Cómo? Y el para quién no desde el punto de vista de, no sé, súper respetable, ¿eh? No trabajo con tabacaleras. Está bien, está buenísimo. Pero digo, más allá de eso, frente a cualquier tipo de proyecto, es decir, ¿esto hacia dónde va? ¿Qué es lo que quiere generar? ¿Qué es lo que puede generar? No solo qué quiere generar, sino qué puede generar. O sea, si empezamos a hacernos preguntas y a darnos cuenta que podemos ser como engranajes activos de los procesos, creo que ahí ya está bien. Hacia ahí tenemos que ir. No dar las cosas por defecto, ¿no? No seguir las cosas por inercia. Porque siento que históricamente estamos en un momento de mutación. El sistema está cambiando algo, está en crisis por lo pronto. Y frente a cualquier crisis después viene un cambio. Ese cambio puede derivar hacia cualquier lado. Pero así, como diseñadores, como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos que ser conscientes que cada cosa que hacemos ayuda a que ese cambio se oriente hacia un lugar o hacia otro, o por lo menos ejercemos un poco de presión, ¿no? O sea, hacia donde va naturalmente, por lo menos podemos ejercer como una presión del otro lado para que no sea tan naturalmente que va hacia ese lugar. Entonces digo, insisto, es como de diseño de ciudadanos, pero bueno, quienes nos toca diseñar, tenemos una responsabilidad detrás del acto de diseñar y básicamente no podés ser naif, no podés no ser consciente. Yo me quedaría hablando horas, pero bueno, con lo que tuvimos ya fue un gran placer. Así que muchas gracias, Laura. Gracias. Bienvenida y gracias. Esto fue Forma, un podcast para reflexionar y repensar el diseño gráfico. Podés escucharnos y suscribirte en Spotify y todas las plataformas digitales. Para ver más material, encontranos en formapodcast.com.ar o en Instagram como @formapodcast. Este proyecto lo hacemos Andy Kukier en producción y asistencia periodística, Darío Margulis en producción y realización sonora y quien les habla, Sebastián Gaguín. La música es de Rocío Gal. Podés encontrarla en Instagram como @gal.rocio. Este podcast cuenta con el apoyo de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Las entrevistas fueron grabadas en Fundación IDA, Investigación en Diseño Argentino. Conocé su trabajo en fundacionida.org. Gracias por escuchar y hasta la próxima.